Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de ecología, haciendo un poco más de énfasis en el proceso de la nutrición. Entonces, como recordaremos, nosotros estuvimos hablando de pues que la ecología estudia principalmente las diferentes funciones, o podríamos decir el lugar que ocupa un organismo en diferentes ecosistemas. También su interacción con otros organismos y pues cómo esto afecta al mismo sistema, o pues podríamos decir al mismo ambiente en el cual pues estos organismos se ven inmersos. Entonces, nosotros estábamos diciendo que todos los seres vivos, sin excepción, realizan tres funciones vitales que son indispensables para mantener su vida. ¿Y cuáles son esas tres funciones? Son nutrición, relación o interacción y la reproducción. Evidentemente, cuando estamos hablando de nutrición, estamos hablando del consumo de pues diferentes, valga la redundancia, nutrientes, o podríamos decir también pues diferentes sustancias para la manutención del ser como tal. La relación es la relación que existe entre organismos. Recordemos que estábamos hablando de comensalismo, depredación, etcétera, pero también la relación que existe con los factores bióticos y abióticos. Quiere decir, cuando estamos hablando de factores bióticos, son factores vivos. Entonces, en este caso también estaríamos hablando de, como dijimos, la alimentación, o por ejemplo el tipo de relaciones que tienen con otros seres vivos, y los factores abióticos, que son los factores que generan o implican la relación entre podríamos decir partes del ecosistema que no están vivos. Por ejemplo, el agua, podríamos decir, o también el ambiente como tal, la temperatura, etcétera. Y finalmente pues la reproducción, que es pues ya sabemos, ese proceso en el cual los organismos pues generan o mantienen su material genético en otras generaciones a partir de diferentes procesos que pueden ser tanto sexuales como asexuales, pero que en general buscan mantener que una especie pues se propague durante el tiempo. Ahora, en esta ocasión vamos a enfocarnos un poco más en la función de la nutrición, es decir, vamos a ver qué diferencias hay dependiendo del tipo de organismo, también dependiendo del tipo de ecosistema y el tipo de interacción que tiene con otros organismos. Entonces, vamos a mirar qué tipo de nutrición existe entre organismos. Entonces, primero vamos a definir un poco qué es lo que hace referencia cuando estamos hablando de nutrición. Entonces, si estamos hablando de un proceso metabólico aerobio, quiere decir que es en presencia de oxígeno, recordemos, es un proceso en el cual los nutrientes junto con el oxígeno generan energía y desechos. Entonces recordemos que, por ejemplo, estamos hablando de un animal. En general, si estamos hablando de un animal, estamos hablando de seres vivos que tienen células de tipo eucarionte, ¿no? Y recordemos que los eucariontes, pues en su mayoría, o si no podríamos decir todos, necesitan oxígeno para su supervivencia. Entonces, lo que hacen estos organismos, en general los organismos complejos, que son animales, plantas, por ejemplo, lo que hacen es tomar nutrientes de otros organismos o compuestos que necesitan para su supervivencia, y junto con el oxígeno que es tomado de la respiración, pues genera energía. Es decir, la nutrición tiene como propósito principal la generación de energía para que los organismos pues puedan sobrevivir y generar o mantener las otras funciones vitales de forma estable. Entonces generan energía, pero no todos esos nutrientes generan energía, no todos esos nutrientes son utilizados por el organismo, sino que hay muchos de esos sustancias que son utilizadas que pues finalmente no son aprovechados. Entonces también genera desechos. Entonces recordemos un proceso estándar es que ingresa al organismo nutrientes y oxígeno, y pues finalmente termina procesándose y produciendo energía y desechos. Ahora, la producción, o bueno, este proceso, esta función de la nutrición, permite al organismo absorber nutrientes y, como dijimos, transforma la energía. Muchas veces, pues si estamos hablando de un organismo unicelular, pues esta misma célula tiene la necesidad de dar energía por sí misma. Pero si estamos hablando de seres más complejos o seres super, entonces
habrán células especializadas precisamente únicamente para la producción de energía, como hemos estado hablando hasta el momento. Entonces, este proceso que dijimos que estamos observando en pues el esquema es un proceso que dijimos es aerobio, quiere decir en presencia de oxígeno, pero también hay otros tipos de nutrición en la cual no hay presencia de oxígeno, es decir, procesos anaerobios. Nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, en el caso de levaduras, que también son eucariontes, en el cual pues dijimos utilizan los nutrientes como los carbohidratos, pero no usan oxígeno, y entonces utilizan una ruta diferente para la producción de energía. Recordemos que genera pues etanol o ácidos orgánicos, que es lo que nosotros denominábamos fermentación. Y de todas maneras esto también es un proceso nutritivo en el cual pues el organismo termina pues utilizando lo que puede en cuanto a alimentación, y pues utiliza esa alimentación o esos compuestos como energía finalmente. Entonces ese es en general el proceso que nosotros denominamos nutrición. Pero hay dos tipos particulares de nutrición. Hay uno que es denominado autótrofo y otro denominado heterótrofo. Cuando nosotros estamos hablando de una nutrición de tipo autótrofa, es la nutrición o el proceso en el cual el organismo es capaz de producir su propio alimento. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice producir su propio alimento? Se refiere a que él no toma nutrientes de otros organismos, sino que a partir de ciertos procesos termina generando su propia alimentación y pues ella misma lo consume. El ejemplo más sencillo o digamos más popular que podemos trabajar en cuanto a la nutrición autótrofa pues es evidentemente la fotosíntesis. Entonces, si nosotros recordamos, pues una planta, en general el material vegetal, lo que hace es tomar material inorgánico del suelo, sales, otro tipo de compuestos del suelo, también del agua, que también es inorgánica, y pues el CO2 del aire junto con la luz solar, y todos esos elementos, todas esas partes del ecosistema que la planta está tomando, finalmente se juntan en una serie de reacciones sucesivas y generan lo que nosotros denominamos evidentemente carbohidratos. No solo carbohidratos, también generan fibras, generan otro tipo de compuestos, pero en su mayoría pues son carbohidratos y terminan la planta finalmente utilizándolo sobre ella misma, es decir, se autoalimenta a partir de pues compuestos inorgánicos. Por otro lado, la alimentación heterótrofa pues ya no son sustancias inorgánicas, sino que son sustancias orgánicas. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de sustancias orgánicas, hacemos referencia pues a compuestos del carbono, mientras que sustancias inorgánicas no necesariamente son del carbono. El CO2, a pesar de que tiene carbono, el dióxido de carbono, no es considerado un compuesto orgánico, es considerado un compuesto inorgánico. Entonces la planta toma varios tipos de compuestos inorgánicos y los va reaccionan en el proceso de la fotosíntesis y finalmente genera pues un alimento que es orgánico, es decir, que la planta puede consumir y que a partir de allí finalmente es que generará su energía para su supervivencia. Por otro lado, en los seres heterótrofos, que podríamos ser por ejemplo nosotros, son aquellos que consumen hasta cierto punto lo que los organismos autótrofos están produciendo. Y no solamente autótrofos, sino que utilizan su alimentación desde un punto de vista orgánico. Es decir, los heterótrofos son aquellos que toman compuestos orgánicos y los transforman en energía. Entonces, un ejemplo pues es, como vemos allí, una ave que toma parte de sus nutrientes de una flor. Entonces, esta flor, o bueno, podríamos decir de un fruto que proviene de una planta. Entonces, este fruto fue producido por la planta a partir de compuestos inorgánicos, generando compuestos orgánicos. Nosotros sabemos que las frutas pues tienen, por ejemplo, fructosa, que es la que genera la energía cuando estamos consumiendo nuestras frutas. Entonces, si el ave consume las frutas, ya está consumiendo parte de la energía que la planta estaba reservando para sí misma. Ahora, esta ave va a ser consumida o va a ser alimento de depredadores, por ejemplo, una serpiente. Esta serpiente no consume evidentemente plantas, ¿sí? Porque es un animal carnívoro, pero esa energía que el ave estaba reservando para sí misma, que había tomado de la planta, ahora será utilizada
por la serpiente. Es por eso que muchos animales pues son bastante, o suelen tener un proceso o suelen tener un tipo de nutrición heterótrofo, porque pues no son capaces de generar su propio alimento, sino que normalmente lo deben tomar de otros organismos, que pueden ser tanto animales como vegetales. Entonces recordemos nuevamente, cuando estamos hablando de nutrición autótrofa, en general es cuando un ser vivo es capaz de producir su propio alimento, por eso tiene el prefijo auto. Y heterótrofo es cuando un ser vivo debe alimentarse de otro o pues de otras fuentes porque no es capaz de generar su propio alimento. Por eso tiene el prefijo hetero, ¿sí? Ahora, estos son ambos los procesos de nutrición. Ahora, vamos a enfocarnos un poco más en el proceso autótrofo, que recordemos es el proceso en el cual un organismo genera su propio alimento. Entonces, ¿qué es lo que ingresa en la planta para generar su propia alimentación en el proceso de la fotosíntesis? Como dijimos, en forma gaseosa toma el CO2 del ambiente. También utiliza parte de la energía de la luz solar y esa luz solar es obtenida o captada por la clorofila, que recordemos la clorofila es la pigmentación que tienen las plantas normalmente de tinción verde. Ahora, también ingresa agua. Como nosotros sabemos, las plantas necesitan agua para su supervivencia. Agua, CO2, luz, que es captada por la clorofila, y finalmente unas sales minerales que se encuentran pues en el suelo, que también les sirven como fuente de nutrición para generar su alimento. ¿Y cuál es el alimento que genera? Como nosotros dijimos, generan azúcares, glucosa, también puede generar fructosa y algunas fibras, etcétera. Y como residuo gaseoso genera O2. Por eso es que nosotros recordemos, decimos que las plantas pues pueden, digamos, mitigar hasta cierto punto la contaminación por CO2, ya que liberan oxígeno, que recordemos es lo que nosotros terminamos pues finalmente respirando y que también sirve para la combustión. Es decir, este no es un proceso que podríamos considerar aerobio. Ahora, la fotosíntesis, como dijimos, ingresa dióxido de carbono, ingresa agua y libera oxígeno y pues algunos compuestos que otros animales pues consumen. Ahora, por la raíz, eso es por las hojas, ingresa el CO2, también ingresa el agua. Pero las sales minerales y otros compuestos como el agua, pero que es subterránea, ingresa por las raíces o también denominada la rizósfera. Entonces, por absorción de las raíces ingresa tanto el agua como minerales que pueden ser sales o iones. Recordemos que cuando estamos hablando de iones, estamos hablando pues de moléculas que están cargadas tanto positiva como negativamente y estas sirven hasta cierto punto para pues pasar la energía que en este caso pues es obtenida, recordemos, de la luz solar. Ya en otra ocasión continuaremos hablando de cómo funciona un poco mejor la fotosíntesis en la parte de nutrición particularmente autótrofa y luego finalmente hablaremos de la nutrición heterótrofa. Esta es una pequeña introducción a cómo funciona la nutrición en pues diferentes organismos. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.